Bueno, buenas noches a todos. Estamos acá por Zoom y también por un vivo de Instagram. Los que me van a escuchar, los que me escuchan en Instagram, les digo que lo mejor y lo más cómodo, por lo menos para mí, y creo que también para ustedes, porque puedo compartir la pantalla con el texto de lo que estamos leyendo, es conveniente que entren a Zoom. El link está en la publicación que pusimos, que subimos a Instagram. Ahí me pueden seguir. Esta va a ser una serie de 4 y quizás un poco más de charlas sobre la Megilat Ruth. ¿Por qué un poco más? Si bien tiene 4 capítulos y la idea es abarcar un capítulo por clase, quizás terminada la Megilat Ruth vamos a dar también una visión hasídica un poco más profunda y traerla también un poco para nuestros días de lo que es la Megilá. Para empezar, Megilat Ruth, quizás muchos no la conocen. Megilat Ruth se lee, la costumbre es leerla en la festividad de Shavuot. Nosotros estamos ahora en la cuenta del Omer, nos estamos acercando a la festividad de Shavuot, y por lo tanto me pareció correcto, me pareció importante enseñar esta Megilá, para que llegada la festividad de Shavuot, seguramente todavía vamos a estar cada uno en su casa, podamos leer la Megilat Ruth y entenderla en profundidad. La Megilat Ruth fue escrita por Shmuel Anabí, el profeta Samuel, que mi segundo nombre es Shmuel también, me llamo como él, quien fue el que ungió al rey David, y bueno, al rey Shaul primero, después al rey David, y tiene también un libro en el Tanaj, a nombre de él, Shmuel Aleph, Shmuel Bet. ¿Y cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió la historia de Ruth? Bueno, la misma historia como lo vamos a leer acá, vamos a empezar en el texto. Dice que aconteció en los días en que juzgaban a los jueces. Es decir, que había una parte de la historia del pueblo de Israel, como para que tengamos más o menos una idea, el pueblo judío ingresa a la tierra de Israel guiado por Yoshua. Yoshua fue el sucesor de Moshe, fue el sucesor de Moisés, fue quien ingresó al pueblo judío a la tierra de Israel, y él era el líder. Lo que pasó, que una vez que falleció Yoshua, el pueblo judío se quedó sin líderes, y empezó una era de 400 años de historia, donde estuvieron los shoftim. Los shoftim eran los jueces. Es decir, que en cada generación, en cada etapa, en cada época, había un juez que él guiaba al pueblo de Israel. La Megilat Ruth fue, esta historia aconteció en esa época. Dentro de esos 400 años, hay quienes dicen que fue en los comienzos de esa era, y quienes dicen que fue más sobre el final. De todas maneras, lo que suena, lo que parece un poco más lógico, como vamos a estudiar, era que era más sobre el final de la era de los jueces, ya que Ruth de Ruth descendió el rey David, quien fue después rey de Israel. ¿Por qué dice el texto? Aconteció en los días en que juzgaban los jueces, y en hebreo, y quiero hacer una aclaración acá, esto es una traducción. Como toda traducción, la palabra traducción viene del latín traición. Muchas veces la traducción traiciona el texto original, y por eso hay muchas cosas que vamos a leer en español, pero que en realidad leídas en hebreo tiene quizás otro contexto. Y la idea de profundizar en las escrituras es justamente profundizar en la palabra, en las letras hebreas de la Megilá. Entonces vamos a ver el tema de los días en que juzgaban los jueces. En hebreo puede leerse también Shfot HaShoftim, en los días en que juzgaban a los jueces. ¿Qué significa cuando alguien juzga a los jueces? Supuestamente el juez es el que tiene que imponer la ley, ¿sí? En el lugar, en la sociedad. Y cuando alguien juzga a los jueces, eso significa que esa ley no es cumplida. Entonces la misma persona, el sentenciado, muchas veces juzgaba al juez diciéndole: ¿quién sos vos para decirme tal cosa? ¿Por qué hasta que vos me condenes, entonces yo me voy a vengar antes que vos? Y como termina diciendo, en los profetas termina diciendo sobre esta época, antes de que se corone un rey en Israel, que el primer rey de Israel fue el rey Shaul, previo a ese
a ese nombramiento como rey del rey Shaul, la misma Torá nos dice, nos da un testimonio de que Ish Ayashar Ben Abiase era una época en la que cada uno hacía lo que quería, literal. Cada uno hacía Ish Ayashar Ben Ab, cada uno lo que creía correcto hacía. Entonces no había una ley, no había una cabeza, no había un guía. Esa era una época muy difícil dentro del pueblo de Israel y en esa época aconteció esto que vamos a contar ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando en una sociedad no hay un guía, no hay un líder? Pasa que muchas veces no solamente la economía del país no tiene un solo rumbo, y más hablando en épocas bíblicas, también Dios se encarga de enderezar al pueblo de cierta forma, mandándoles ciertas señales. ¿Cuál fue la señal? ¿Cómo Dios quiso encaminar a su pueblo? Hubo hambre, seguimos leyendo en el texto, aconteció en los días en que juzgaban los jueces que hubo hambre en la tierra. En la tierra de Israel hubo hambruna. Y al haber hambruna, habían muchos pobres. ¿Y qué pasa cuando los pobres, cuando el pueblo se siente pobre? Sale a golpear puertas y le va a pedir a los ricos, le va a pedir a la gente que tiene, que le dé un pedazo de pan para comer. Entonces nos sigue contando la Megilat Ruth, y cierto hombre de Belén, de Betlehem, en Yehudá, había una ciudad, y existe hasta el día de hoy una ciudad en Israel que se llama Betlehem, que queda en la región de Yehudá. Este hombre, y la Torá, la Megilat Ruth en el comienzo no nos dice cuál es el nombre de esta persona. En este versículo, en el próximo versículo sí ya nos dice cuál era el nombre, pero en nuestro primer contacto con él nos habla de un hombre sin ¿cómo se dice? Sin nombrarlo, ¿sí? Con un nombre, sino nos dice que era un hombre. ¿Por qué dice un hombre? Porque la palabra hombre, ish, significa, nos demuestra que esa persona era una persona especial, era una persona que tenía un cierto cargo, un cierto rango, un nivel dentro del pueblo de Israel. Y cierto hombre de Betlehem, ese hombre, fue a establecerse temporalmente en la tierra de Moab. Había una tierra, ¿sí? Donde es Jordania hoy en día, la tierra de Moab, está del otro lado del río Jordán. Era digamos, un país, una tierra vecina a la tierra de Israel. Entonces él fue a establecerse de manera temporal a la tierra de Moab. ¿Por qué alguien se va a establecer de manera temporal? Bueno, porque en realidad esa persona no tiene en mente quedarse a vivir ahí, sino quería que pase el hambre. Él quería salvar la riqueza que él tenía, porque era una persona, dicen los comentaristas, que este hombre era una persona rica, y él, cuando vio que todos los pobres golpeaban la puerta de su casa para pedir pan, se cansó y dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a la tierra de Moab hasta que todo esto pase. Por eso fue a establecerse temporalmente en la tierra de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Dice la Megilá que acá ellos eran una familia compuesta por 4 personas, padre, madre y 2 hijos, y ellos fueron a establecerse a la tierra de Moab. ¿Por qué la tierra de Moab? Acá hay una relación que no está escrita, pero los comentaristas la traen. La tierra de Moab, o sea, esta persona, al hacer un acto de egoísmo, porque fue un acto egoísta, escaparse del hambre, pudiendo él ayudar a la gente pobre de su lugar, decidió y eligió una tierra que era la tierra de Moab. ¿Cuál era la característica de la tierra de Moab? Nosotros nos encontramos con esta tierra, con el lugar, con Moab, en otro lugar de la Torá. En el lugar donde, cuando los Yehudim salen de Mitzrayim, salimos de Egipto, pasamos por las tierras de Moab, y dice la Torá que Dios los castigó. ¿Por qué? Porque no salieron al encuentro del pueblo de Israel con pan y con agua. Ustedes imagínense, un pueblo deambulando por el desierto, saliendo de Egipto y pasando por otro pueblo, no solamente que, bueno, nosotros conocemos también la historia de Moab, que contrataron hoy se me fue el nombre al profeta, bueno, después seguramente me va a surgir el nombre, para que maldiga al pueblo de Israel, Bilam, ¿sí? Ahí está, dice, me vino el nombre, no sé, pues se me hizo una laguna. Contrataron a Bilam para
que él maldiga al pueblo de Israel. Pero la Torá no los castiga por esa maldición que ellos quisieron traer sobre el pueblo de Israel, sino los castigó por otro motivo. Los castigó por el hecho de que ellos no salieron al encuentro del pueblo de Israel con pan y agua, ¿sí? Pan y agua para poder darles comida, para poder darles de comer y de tomar en el desierto. Entonces, por eso hay dos pueblos que son Amón y Moab, que dice Dios no pueden nunca pertenecer al pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel no los acepta a ellos como parte del pueblo, ¿sí? Ya que no aceptaron a los, no fueron al encuentro de los Yehudim con pan y agua, con alimento, ¿sí? Entonces, acá coincide Elimelech, este hombre rico que fue a la tierra de Moab. ¿Por qué elige la tierra de Moab? Porque era un símbolo de egoísmo. Él era egoísta y entonces eligió también una tierra, la tierra de Moab, donde era el símbolo del egoísmo. Y acá en el segundo versículo la Megilá nos dice cuáles eran los nombres de cada uno, y los nombres tienen algo muy importante, tienen un significado. El hombre se llamaba Elimelech. Elimelech en hebreo puede ser Elai Melech. El reino, digamos, él aspiraba, él perseguía el honor, el Melech. Melech es un rey. Elai Melech es hacia mí, que venga el reino, yo quiero ser como un rey. Y su mujer llamábase Noemí. Noemí viene de la palabra Noam, que es agradable, era una mujer agradable, y ahora vamos a ver en la historia. Y sus dos hijos, Mahlón y Quilión. Mahlón viene de la palabra Mahalá, enfermedad. Quilión viene de jalot, o sea, es terminar, es destruir. ¿Sí? Fueron dos muchachos que después vamos a ver, terminaron asimilándose. Efrateos de Belén en Yehudá, ellos eran del lugar de Betlehem, como dijimos en Yehudá, en la zona de Efrat. Hasta hoy en día existe la ciudad de Efrat, eran de esa zona. Y llegaron a la tierra de Moab y se quedaron allí. Así empieza la Megilá. En un principio nosotros vemos que el líder de la familia era el hombre, era Elimelech. Él y su esposa, y detrás de su esposa sus dos hijos. Es decir que sobre quién caía todo el peso del mantenimiento sobre Elimelech. Junto a Elimelech estaba la esposa y estaban los hijos, y ahora vamos a ver por qué esto es importante. Y murió Elimelech. Un día pasó que Elimelech murió, ¿sí? Hay comentaristas que dicen que fue el castigo de Dios por escaparse de la tierra de Israel, pero murió Elimelech, marido de Noemí. Entonces acá nosotros vemos, cuando el versículo anterior nos dice que estaba Elimelech y su esposa como secundaria, entonces acá el versículo lo invierte y dice, murió Elimelech. ¿Quién era Elimelech? Marido de Noemí. ¿Quién es la principal? Noemí. ¿Y quién era Elimelech? El marido de Noemí. ¿Sí? Vemos acá como un cambio de repente en la importancia entre estas dos figuras. Primero Noemí estaba con Elimelech y ahora de repente muere Elimelech, marido de Noemí. Dicen los comentaristas que así como al principio Noemí dependía de Elimelech, acá en este momento también, cuando muere Elimelech, ¿qué quiere decir marido de Noemí? Nos dice la Torá cuando en una pareja uno de los dos fallece, los hijos pueden seguir adelante, pueden hacer sus vidas, pero las parejas son las que más sufren. Entonces, cuando muere Elimelech, ¿quién muere? Muere parte también de Noemí. Marido de Noemí viene a ser como una parte de Noemí. Una parte de ella también murió con la muerte de su marido. Y quedó ella con sus dos hijos. De repente una viuda con dos hijos quedan solos. Y ellos tomaron para sí mujeres de Moab. Ellos decidieron tomar dos mujeres que no eran judías, eran moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Y vivieron allí 10 años, la Megilá dice como 10 años, digamos, aproximadamente 10 años. Estas dos mujeres, dicen los comentaristas, no eran mujeres comunes, eran princesas de Moab, ya que tanto, Elimelech con sus hijos, cuando llegan a la tierra de Moab, ellos venían, eran líderes, era gente importante, era gente también pudiente de la tierra de Israel. Entonces, al llegar a la tierra de Moab, ellos también tenían cierto estatus, ellos eran reconocidos en la tierra de Moab. Y por eso, las mujeres que se le acercaron a los hijos eran mujeres, eran princesas de Moab, eran las hijas del rey. Y ellos se casaron con ellas, eran dos hermanas, Orpá y Ruth. Pasaron 10 años,
y murieron Mahlón y Quilión. De repente murieron también estos dos muchachos, los dos hijos, Mahlón y Quilión, no tuvieron hijos, y es importante esto, no tuvieron hijos, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, qué significa que no tuvieron hijos y por qué es tan importante. Y la mujer, o sea, Naomi, se quedó sola, sin sus dos hijos y sin su marido. De repente no había hombres en la casa, estamos hablando en épocas donde los hombres mantenían, no es como hoy que la mujer trabaja, la mujer trae también a la casa el pan, el sustento, mantenían la casa. No, en esa época los hombres trabajaban, los hombres mantenían, y las mujeres vivían, digamos, de lo que los maridos, lo que los hombres trabajaban. Entonces, en el momento que mueren tanto Elimelech con sus dos hijos, Mahlón y Quilión, quedaron las tres mujeres, las tres viudas, solas. Y al estar solas, dice también los comentaristas sobre esto, que no es que ellos murieron de repente. Antes de morir, Dios les mandó mensajes. ¿De qué manera les mandó mensajes? Haciendo que sus posesiones se pierdan. Entonces empezaron a perder su dinero, o sea, sus posesiones, sus animales, lo que ellos tenían, sus campos, sus tierras. Y cuando Dios vio que ellos no recapacitaban, que ellos no se encaminaban en el camino del bien, entonces terminaron muriendo también los dos hijos, Mahlón y Quilión, y quedaron las tres mujeres solas. Y ella se levantó con sus nueras para volver de la tierra de Moab, porque había oído en la tierra de Moab cómo el Eterno se había acordado de su pueblo dándole pan. Después de que quedan viudas las tres, ella, Noemí, decide volver a retornar a su tierra. Ya no tenía nada que la atrape, que la agarre a la tierra de Moab. Y voy a volver acá en este punto también al versículo 2, cuando dijimos que el hombre era Elimelech, y él fue, y detrás de él fue su mujer y sus hijos, que para comentar que tanto Noemí como los hijos en ese momento, cuando Elimelech decidió abandonar la tierra de Israel para irse a la tierra de Moab, ella no estaba de acuerdo, ella siguió la decisión de su marido. Entonces, por eso, cuando muere su marido, mueren sus hijos, ella decide volver y retornar a la tierra a la que ella se sentía perteneciente. Entonces, ella se levantó con sus nueras para volver de la tierra de Moab, porque había oído con los viajantes que comerciaban entre Israel y la tierra de Moab, ella había escuchado que Dios había acordado de su pueblo de Israel, dándole pan, dándole comida, alimentándolos, y por eso ella decidió volver. Y ella se fue del lugar donde estaba, y acá surge una pregunta. Si ya dijimos que ella se levantó con sus nueras para volver a la tierra de Moab, entonces, ¿qué quiere decir que ella se fue del lugar donde estaba? Lo que acabamos de decir, el versículo anterior ya nos dice que ella se levantó para volver a la tierra de Moab. Entonces, ¿por qué repite ahora que ella se fue del lugar donde estaba? Acá los comentaristas nos explican algo similar a lo que pasó con Jacob cuando se fue de la tierra de la casa de Labán. Dice Paná Orá, Paná Zibá, cuando una persona importante, cuando un líder, cuando una persona querida, una persona que tiene buenas acciones, reconocida por su buen nombre, abandona un lugar, toda la ciudad lo sufre. Es decir, la salida, cuando una persona se va y deja el lugar, entonces junto con la persona, no solamente se va la persona, el físico de la persona, se va también la luz, el brillo, la buena energía que hay en la ciudad. Pasó también lo mismo con Noemí. Cuando Noemí se va, el versículo vuelve a repetirlo para decirnos que ella se fue del lugar donde estaba, es decir, junto con ella se fue todo lo que ella traía y le entregaba a ese lugar. Y sus dos nueras se fueron con ella y tomaron el camino de retorno a la tierra de Yehuda. Las dos nueras deciden acompañarla. En un principio dice, nosotros no te vamos a dejar sola, nosotros vamos a ir con vos. Y las dos tomaron el camino en retorno a la tierra de Yehuda. Significa, acá en castellano te lo traduce, tomaron el camino en retorno. Pero en realidad, si nosotros lo leemos en Ibrit, dice Batelachna Badelech, y ellas caminaron en el camino,
la Eretz Yehudá, para volver a la tierra de Yehudá. Ahora, si la Torá nos dice la palabra Batelaj, y caminaron, podría haber dicho, caminaron hacia la tierra de Yehudá, hacia la tierra de Yehudá. ¿Qué quiere decir? Que ellas caminaron en el camino. Batelajna baderech. Caminaron en el camino. Seguro que si se camina en el camino. ¿Qué quiere decir caminar? Es redundante. Acá los comentaristas nos dicen, hay varias explicaciones, yo voy a traer dos. Primera explicación es que baderech significa que ellas pisaban literalmente la tierra, o sea, estaban descalzas, es decir, es una muestra, no sé si era descalza de manera literal, perdón, sino el concepto de pobreza. Batelaj la baderech quiere decir que ellos iban con esfuerzo, sin nada, o sea, con lo poco que tenían en el camino. Pero también hay otra explicación muy interesante, que es Batelaj la baderech. Cuando nosotros hablamos si caminarás en el camino, ¿en qué otro lugar en la Torá? Y en el rezo de todos los días nosotros decimos estas palabras, cuando caminarás en el camino en el Shema Israel. En el Shema Israel nosotros decimos que hay que recordar la palabra de Dios, hay que recordar la palabra de Hashem, cuando caminarás en el camino, cuando estés en tus caminos. Es decir, que la Megilá lo que nos está queriendo transmitir con esto es que mientras ellas se iban a la tierra de Israel, Noemí les enseñaba a sus dos nueras no judías los conceptos de la Torá. Ella les estaba enseñando la Torá. Por eso dice Batelajna Baderech, que estaban yendo en el camino, haciendo alusión a lo que decimos en el Shema Israel, Ubelesteja Baderech, y cuando irás en el camino, tenés que hablar de estas palabras de Torá. Y sus dos nueras fueron con ella y tomaron el camino de retorno a la tierra de Yehuda. Entonces iban caminando y les dijo Noemí a sus dos nueras, andad, volveos cada cual a la casa de su madre. El Eterno será bondadoso con vosotras como lo habéis sido con los muertos y conmigo. Es decir, ella las convence y les dice, ¿por qué se quedan conmigo? ¿Por qué vienen conmigo? Vuélvanse ustedes a sus tierras, a la casa de su madre. La palabra madre, Ima, se puede leer también en hebreo, puede leerse como Umá. Umá significa a su pueblo, o sea, a sus tradiciones, a sus creencias, a su fe, a sus dioses. Vuelvan, o sea, retornen. Y les dice también que sea bondadoso con vosotras como lo habéis sido con los muertos y conmigo. ¿Qué significan estas palabras? Nos dicen los comentaristas que estas dos mujeres fueron muy buenas con sus maridos y con su nuera. Es decir, que cuando los maridos murieron, ellas eran princesas, o sea, tenían riqueza, tenían de sus padres. Ellas se hicieron cargo de todos los gastos y del mantenimiento de Noemí cuando ellas perdieron a sus maridos y Noemí perdió al suyo. Entonces ella le dice, así como ustedes fueron bondadosas con los muertos y conmigo, entonces que Hashem también, Dios las bendiga a ustedes con mucha bondad. Que el Eterno os dé paz, cada cual en la casa de su marido. Ella las bendice y les dice, formen una nueva familia, sientan paz. Cuando una persona se casa, forma su propia familia, forma su propio hogar, se siente independiente junto con su marido y sus hijos, eso le trae a la persona paz. Entonces, que el Eterno os dé paz cada cual en la casa de su marido, del marido que van a encontrar una vez que ustedes se vuelvan. Luego las besó y ellas, alzando la voz, lloraron. Acá hay un momento en el que se nota la relación que había entre Noemí y sus nueras, ¿sí? Que era, ella las besó y ellas lloraron con ella, las tres mujeres llorando juntas, digamos, en despedida, ¿sí? Por despedirse. Y le dijeron, ¿cuál fue la reacción de las nueras? No nos vamos a ir, sino que volveremos contigo a tu pueblo. Y acá vamos a destacar la palabra a tu pueblo. Nosotros vamos a ir, ellas no eran mujeres judías, y le dicen, no, Noemí, nosotros vamos a ir con vos, nosotros te vamos a seguir a tu pueblo. O sea, vamos a seguir siendo nosotras, pero nosotros te vamos a seguir a vos, a tu pueblo. Entonces les dijo Noemí por segunda vez, volveos, hijas mías. ¿Por qué queréis venir conmigo? ¿Por qué van a venir? ¿Cuál es la insistencia de venir conmigo? ¿Tengo acaso más hijos en mi seno que puedan ser vuestros maridos? Supongamos que yo
O sea, ¿acaso yo tengo más hijos para darles? No tengo lo que darles, no tengo para mantenerlas, no tengo tampoco hijos para darles para que sean maridos. Entonces, ¿para qué van a venir conmigo? Y sigue diciendo Noemí, volveos, hijas mías, por tercera vez, les dice, vuélvanse, id por vuestro camino, porque soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque yo pudiera tener marido esta noche y engendrar a hijos, ¿esperaráis que crecieran o recluiráis? Pero un momento que parece no me está cargando la computadora. Un minuto, por favor, no quiero que se me apague. Parece que está cargando, perdón. Bien, entonces ella le dice, digamos, no hace falta, le dijo, bueno, digamos que yo hoy me caso, hoy no tengo un marido, ¿sí? Pero aunque hoy me case esta noche y esta noche misma yo engendrara un hijo, ¿acaso ustedes van a esperar hasta que él crezca para casarse con él, para poder tener de marido? O sea, ¿qué es lo que yo tengo para darles a ustedes? Aquí estamos en el versículo 13. ¿Esperaríais que crecieran o recluiríais esperándolos y entre tanto no tendríais marido? No, hijas mías, me apena mucho por vosotras, pero la mano del Eterno fue contra mí. O sea, en otras palabras, la suegra está convenciendo a las nueras que rehagan su vida, que se casen, que vuelvan a su pueblo, que formen sus familias, porque ellas ya no tenían más nada para darles, ella lo había perdido todo y ni siquiera un hijo, y aunque tuviera un hijo, ellas tampoco lo van a esperar tanto tiempo, tantos años. Entonces, ¿para qué me van a seguir? Eso era lo que por tercera vez Noemí trata de convencerlas para que no vayan con ella. De acá, ustedes saben que de la historia de Ruth se aprenden muchas leyes sobre, muchas reglas sobre la conversión al judaísmo. Una de esas cosas, nosotros vemos que Noemí no le dijo enseguida a las nueras, dale, bueno, vengan, acompáñenme, conviértanse, sean parte de mi pueblo, sino al contrario, primero le dijo 3 veces que no, es decir, que al principio, cuando una persona viene a convertirse, la conversión tiene que ser genuina. ¿Y cómo podemos ver si es genuina? Entonces, no tan rápido se abren las puertas. El judaísmo no es proselitista, al contrario. Se le dice a la persona, mirá, ¿para qué? Volvé a tu pueblo, volvé a hacer tu vida. No tenés la necesidad de convertirte al judaísmo. Y eso es lo que Noemí les estaba diciendo, ¿para qué? ¿Qué tengo yo para darles? ¿Qué van a ganar siguiéndome? 3 veces trató de persuadirlas para que se vuelvan a su pueblo. Estamos en el versículo 14. Y elevaron sus voces y lloraron otra vez. Tanto Orpá como Ruth, junto con Noemí, volvieron a llorar. Y Orpá, ¿sí?, una de las nueras, Orpá, besó a su suegra y se fue. Mas Ruth estrechóse contra ella. Acá nosotros vemos este versículo, el versículo 14 es muy importante, porque va a ser la clase de hoy, el núcleo de la clase de hoy va a estar sobre este versículo. Acá tenemos nosotros 2 nueras, ¿sí?, 2 que son hermanas. Una, Orpá, que la palabra Orpá viene de la palabra Oref, que es la nuca. Ella, Orpá, le dio la nuca a su suegra, a Noemí, y se volvió a su tierra. La besó, ella tenía sentimientos, la quería, la amaba, pero ella decidió volverse. No así Ruth, la otra de las nueras de Noemí. Ella dice, se estrechó, o sea, se apegó a su suegra, se apegó a Noemí. Después vamos a volver, cuando terminemos, vamos a volver a este versículo para ver qué es lo que nos quiere decir. Y le dijo Noemí le dijo a Ruth, ahora Orpá ya se fue, queda Ruth. Entonces, le dijo Noemí a Ruth, he aquí que tu cuñada ya se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Andá tras tu cuñada. Le dice, ¿por qué seguís conmigo? Andá con ella. Fíjate que ella ya se volvió a su pueblo y a sus dioses.
Entonces le dijo Ruth una de las frases más conocidas y más, ¿cómo se llama? Más sentimentales que tenemos en el Tanaj. Y le dijo Ruth, no me ruegues que te deje y que no te siga más, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera hayas de vivir, he de vivir yo. Tu pueblo, ¿se acuerdan que antes habíamos dicho a tu pueblo, vamos a ir a tu pueblo? Ahora Ruth le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. O sea, no me digas más que vaya a mi pueblo, que vaya con mis dioses, porque tu pueblo será mi pueblo, donde vos vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno, y más también si algo fuera de la muerte nos separare. Acá vemos nosotros, como Ruth termina adoptando, no es que la va a acompañar a su suegra, no es que ella, con todas sus tradiciones, va a ir a una tierra desconocida solamente para acompañar a su suegra. Ella lo que le está diciendo, ella lo que está diciendo es, suegra, yo voy a ir con usted, no me diga que me vuelva, porque donde usted vaya yo voy a ir, yo voy a aceptar y voy a adoptar todas las costumbres, las tradiciones y las leyes del pueblo de Israel. Y dicen los comentaristas que en realidad cuando ella le dice, no me ruegues que te deje y que no te siga más, porque donde quiera que tú vayas iré yo, significa, por más que vos no quieras, por más que vos me ruegues que yo me vaya, por más que te separes de mí, igual yo voy a ir a donde vos vayas, voy a ir a tu pueblo, voy a ir a tu Dios, etc. Es decir, ella estaba convencida de adoptar la tradición judía. Y cuando Noemí vio que Ruth estaba firmemente dispuesta a ir con ella, dejó de hablarle. Es decir, dejó de convencerla para que para que se vuelva con su pueblo. Y acá en hebreo en realidad dice, la palabra que estaba firmemente dispuesta, dice que mitkashá la lejet. La palabra mitkashá se puede traducir como que ella se caprichó a ir con ella, pero también se puede leer de la palabra le costaba ir con ella. Es decir, sintió como que de repente un peso extra, algo que no venía sintiendo hasta ese momento en el camino. Es decir, se cansó. Noemí vio que Ruth de repente el camino le empezó a costar, y ahí entendió Ruth, dicen los comentaristas, entendió Noemí, que Ruth había aceptado el yugo de la Torá, ¿sí? Y las mitzvot. ¿Por qué yugo? Porque la Torá y las mitzvot muchas veces significan esfuerzo. Como dice el dicho en Yiddish, es difícil ser judío muchas veces. Y ella sintió también ese esfuerzo, y ahí se dio cuenta Noemí que Ruth había aceptado en su corazón todas estas tradiciones. De tal modo, ambas siguieron su camino hasta que llegaron a Betlehem, a Belén. Y ocurrió cuando llegaron a Belén, que toda la ciudad se puso en conmoción con respecto a ellas. De repente suena medio raro, toda la ciudad se puso en conmoción, casi a toda la ciudad reunida, como si están en un solo lugar, y de repente llegaron a Betlehem y todas las ciudades se pusieron en conmoción, y no solamente que se conmocionaron cuando las vieron, y las mujeres decían, ¿es esta Noemí? ¿Esta es Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí. Noemí significa, como dijimos al principio, agradable. Llamadme Mará. Mará significa amarga, porque el Todopoderoso ha obrado muy amargamente conmigo. Salí llena y el Eterno me trajo de regreso vacía. ¿Por qué entonces llamarme Noemí, viendo que el Eterno dio testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Dicen, ¿qué pasó en ese momento que estaba toda la ciudad reunida? Hay varias explicaciones por qué estaban todos reunidos fuera de la ciudad. Una de las explicaciones que vamos a tomar es que la esposa, había un líder en ese momento, que era un juez, un líder, también una persona pudiente, que ya vamos a ver, él está dentro de esta historia, se llamaba Boaz, ¿sí? Y según tiene otro nombre que era Ibzán. En ese momento, ese día había fallecido la esposa de él. Él quedó viudo, enviudó. Y estaba todo el pueblo reunido, y principalmente las mujeres, acompañando el cuerpo de la esposa de Boaz. Lo estaban acompañando a Boaz en el momento del entierro, el dolor, por haber perdido a su mujer y a su esposa. Entonces, al estar todos ahí, cuando la ven llegar a Noemí, y Noemí no era una persona desconocida, Noemí era la esposa de Elimelech, habíamos dicho que ellos eran
también tenían cierto liderazgo dentro del pueblo, eran personas conocidas. Entonces de repente la ven a Noemí y dicen, ¿esta es Noemí? ¿Por qué se preguntan si esta es Noemí? ¿Acaso no la reconocieron? Acá vemos nosotros que en realidad, y ella después, lo que ella les explica, ustedes se preguntan si yo soy Noemí porque me vieron irme vestida de la mejor manera, con las mejores ropas, riqueza, carruajes, todo, y de repente vuelvo vacía. Entonces ustedes se preguntan, ¿esta es Noemí? Sí, soy yo Noemí, pero no me llames más Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí viene de la palabra Noam, viene de la palabra Naim, agradable. Y cuando yo me fui era agradable, Dios me había bendecido con todo, pero de repente Dios me lo quitó todo, y hoy ya volví como una mujer amarga, con amargura. Por eso llámenme Mará. Es decir, ella les explicó al pueblo que hoy ella no posee nada, no es la misma Noemí que se había ido, hoy ella llegó vacía. Entonces, ¿por qué me van a llamar Noemí? De tal modo volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. ¿Sí? Volvieron las dos juntas, quienes regresaron de la tierra de Moab a Belén. ¿Cuándo era que regresaron ellas? En la época del comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Cuándo se empieza a cosechar la cebada? Empieza. Por eso la cuenta del Homer, ¿sí? Es la palabra Homer es por el Corbán a Homer que se hacía de cebada, es por la ofrenda de Homer. Entonces ellas llegaron en la época de Pesach, llegaron a la tierra de Israel. Ahora, como les dije antes, vamos a ver un poco, hasta acá es el primer capítulo de Ruth, pero vamos a ver nosotros unos cuantos comentarios, explicaciones, que son muy interesantes. Primero, nosotros vemos que hay acá una historia que tiene como protagonistas a tres mujeres, pero dos de ellas eran dos nueras, dos cuñadas, Orpá y Ruth, que cada una decide tomar un camino diferente. Una decide volverse a su pueblo, volverse a sus dioses, y la otra decide cambiar su vida y adoptar un nuevo camino, el camino del judaísmo, un nuevo Dios, nuevas costumbres, nuevas leyes. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué sentía Orpá? Orpá, la que se volvió, ¿qué sentía ella hacia el judaísmo? ¿Qué sentía ella hacia su suegra? Y también a su marido, el marido que falleció. Obviamente nosotros vemos en los textos que ella tenía fuertes sentimientos hacia Noemí, fuertes sentimientos también hacia lo que Noemí profesaba, porque en un momento ella le dice, junto con Ruth, no, nosotros te vamos a acompañar a tu pueblo. Es decir, tu pueblo nos es cómodo, nos gusta, estamos de acuerdo con las cosas que ustedes profesan en sus casas. Y ella llora junto con Noemí, solamente que al final le pesaba mucho ese cambio. Transformar la vida, transformarse de repente en judía, de repente tener que aceptar otro Dios, de repente tener que cumplir leyes rigurosas y estrictas, a ella le pesaba. Y por eso decide volverse. Pero eso no quita los sentimientos que ella tenía hacia el judaísmo. No así Ruth. Ruth se apegó, como dice acá, se apegó a Noemí. Y acá hay dos actitudes. Una, nos dice la Megilá sobre Orpá, que Orpá la besó a Noemí y después se fue. Y Ruth, la actitud de Ruth fue apegarse. ¿Cuál es la diferencia entre besar y apegarse? Que la persona que besa sigue siendo independiente. Son dos personas que se besan, hay una unión. Hay una unión entre ambas, hay un vínculo entre ambas, pero siguen siendo independientes. Una persona que se apega a la otra es que pasa a ser una misma cosa con la otra persona. Ruth se apegó a Noemí, es decir, Ruth sintió que Noemí era parte de su vida y ella es parte de la vida de Noemí. Y acá vemos dos actitudes diferentes. Dice el Midrash algo extraordinario. Ese día, ¿qué pasó esa noche que Orpá se volvió a la tierra de Moab?
ella dice que esa noche ya estaba tan mal, dice el Midrash Rabbah, que ella se volvió a su tierra y estuvo involucrada en actos promiscuos, ¿sí? Estuvo con muchos hombres, estuvo como quien desea perder, digamos, ese dolor, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, hay gente que de repente en momentos de dolor se va al alcohol, se va a las drogas, se va a diferentes cosas. Ella también decidió borrar el dolor dentro de ella y esa noche concibió a uno de sus hijos, famoso en la historia también del pueblo de Israel, se llamaba Goliat. ¿Habrán escuchado hablar de Goliat? Dice el Talmud que dice el Tanaj, en Tarbat, Tele y Udul Orpa Begat, ese día en la ciudad de Gat, Orpa concibió 4 hijos, no esa misma noche 4 hijos, no eran cuatrillizos, sino quiere decir a partir de esa noche, a partir de ese día, Orpa en su nueva vida concibió 4 hijos. Esos 4 hijos fueron 4 gigantes, 4 enemigos del pueblo de Israel. Los 4 hijos de Orpa cayeron en manos de David y de sus soldados. ¿Quiénes eran ellos? Dice el Talmud, Madón, Goliat, Ishvi, Safi, Madón, Goliat e Ishvi. ¿Sí? Eran 4 enemigos de Israel y los 4 cayeron en manos del rey David. Obviamente el más conocido de todos era Goliat. Y acá nosotros hablamos así de paso, dijimos que Ruth fue la bisabuela del rey David. Es decir que David y Goliat, en cierto modo, o sea, yendo hacia atrás, tenían un parentesco. Goliat era hija de Orpa y David descendía de Ruth. Y de repente vemos nosotros un encuentro entre David y Goliat. Goliat, un hombre ya con años de lucha, con años de experiencia en el frente, con mucho odio hacia el pueblo de Israel. Y David, un muchachito jovencito, sin experiencia, decide luchar contra él. Y nos dicen, nos cuenta el Talmud que Goliat estuvo durante 40 días, perdón, eso también lo trae el Tanaj, pero el Talmud lo que hace es entenderlo mejor, lo trae y lo explica. Durante 40 días Goliat estuvo insultando al pueblo de Israel. Él iba todos los días al frente y empezaba a decir cosas en contra de Dios, en contra del pueblo de Israel, y amenazándolos y diciéndoles, mándenme uno para luchar contra mí, a ver quién se anima, mándenme arma fuerte. Y así durante 40 días, a la mañana y a la noche, todos los días, 2 veces al día, a la mañana y a la noche, Goliat salía a amenazar y a insultar al pueblo judío. Hasta que después, el día 40, viene el rey David y va a luchar con él, y Goliat cae en las manos del rey David. Dice el Talmud que acá pasó lo siguiente. Dice, Yabou bnei Neshuká viplu bidei advuká, que vengan, va a pasar que van a venir los hijos, los descendientes, los hijos de la que besó, y van a caer en manos de los hijos de la que se apegó. Es decir, Orpá la había besado y Ruth la había abrazado, se había pegado. Los hijos de Orpá, los hijos de la Neshuká, o sea, de la que besa, van a caer en manos de los hijos de la que se apega. Acá hay un concepto muy interesante y psicológico también, que dice lo siguiente. ¿Qué representaban esos 40 días? ¿En qué otro lugar tenemos nosotros los 40 días? Cuando son los 40 días que estuvo Moshe en el monte Sinaí. En el Ar Sinai, Moshe subió 40 días y 40 noches. O sea que el número 40, los 40 días representan el recibimiento de la Torá. Por otro lado, mañana y noche, ¿qué tenemos todos los días a la mañana y a la noche? Tenemos el Shema Israel, que es la parte más importante
Cuando tirás a dormir, al acostarte, a levantarte, todos los días nosotros hablamos, recibimos la unicidad de Dios. Decimos, amarás a Dios con todo tu corazón. Dice el Talmud que Goliat, por cada día que Moshe estuvo en el Har Sinai, él fue e insultó al pueblo de Israel. ¿Y en qué momento insultó al pueblo de Israel? En el momento en el que ellos tenían que hacer el Shema Israel. Él sabía en qué momento ir a molestar, en qué momento tenía que ir a insultar. El momento del Shema Israel, del rezo de la mañana y del rezo de la noche, es donde Goliat iba a molestar al pueblo de Israel y a insultarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Goliat justo en ese momento? ¿Qué tiene que ver? Entonces está explicado que Orpá, volviendo al caso de Orpá, ella había sentido la calidez del judaísmo. Ella en cierto modo, había aceptado ciertas costumbres del pueblo de Israel. Porque ella estuvo casada con un judío y tenía a su suegra, y vimos acá en la Megilá el apego que había entre ellas y su suegra, era algo fuerte, era una unión, un vínculo muy fuerte. Y obviamente en ese vínculo, Orpá también había adoptado ciertas costumbres judías, pero ella no estaba dispuesta a tomarlas todas. Y por eso vamos a volver ahora a lo que dice Ruth, que sí adoptó todo, en ese texto tan brillante, en ese monólogo tan lindo que le dice Ruth a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, ¿sí? Dicen los comentaristas que cuando dijimos antes que Batelaj Navadera, es que ellas iban en el camino estudiando Torá, Noemí les estaba enseñando a ellas las leyes de la Torá, las leyes del judaísmo, para saber si ellas iban a adoptar o no el judaísmo. Entonces, ¿qué le responde Ruth? Le estaba respondiendo a cada una de las leyes que le había enseñado Noemí. Entonces, cuando ella le dice, a ver que voy a volver arriba para ver aprovecho para los que me están siguiendo por Instagram, les comento que esta clase la estamos dando por Zoom y les aconsejo que en las próximas clases también entren por Zoom porque acá puedo compartir pantalla y pueden ver también el texto que estamos leyendo y así les va a ser mucho más fácil seguirme. A ver, un momento. Bueno, es el versículo 16. Ella le dice, no me ruegues que te deje y que no te siga más, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Ella le enseñó, ¿qué quiere decir donde quiera que tú vayas, iré yo? Ella le enseñó la prohibición, algo que se llama en la halajá Tchum Shabbat. Tchum Shabbat es el límite del Shabbat. En Shabbat nosotros no tenemos prohibido caminar más de 2.000 codos. 2.000 codos son más o menos aproximadamente 1.000 metros, o sea, 1 kilómetro fuera de la ciudad. Es decir, desde donde se termina la ciudad hacia afuera, 1 kilómetro tenemos prohibido, más de 1 kilómetro tenemos prohibido caminar. Entonces ella le dijo, Noemí le había enseñado las leyes del Shabbat a Ruth y a Orpá, a las dos. Entonces, ¿qué le responde Ruth? Donde tú vayas, yo iré, no te preocupes, donde vos camines, hasta donde se pueda caminar, ahí voy a ir. Entonces, donde quiera hayas de vivir, he de vivir yo. Vos no te preocupes que ella le enseñó, le enseñó también entre otras leyes, las leyes del recato. Vos no podés estar encerrada con cualquier hombre que no sea tu marido, ¿sí? O algún familiar. Hay ciertas leyes de recato, entonces Ruth le responde, donde haya de vivir, ahí viviré yo, tu pueblo será mi pueblo, es decir, no te preocupes que donde las costumbres de tu pueblo van a ser todas las leyes, las 613 mitzvot, tu pueblo será mi pueblo. Y acá quiero hacer un paréntesis y decirles que el nombre Ruth suma 606. ¿Sí? Ruth suma 606. Y todos sabemos que existen 7 preceptos universales que son para todos, no para judíos únicamente, judíos y no judíos tienen 7 preceptos. Es decir, que Ruth ya cumplía esos 7 preceptos
¿Y cuántos tuvo que agregar para recibir su judaísmo, para aceptar, para adoptar el judaísmo? Como el nombre de ella, Ruth, 606. 606 más los 7 que ella venía cumpliendo son los 613 mitzvot. Tu pueblo será mi pueblo. Así como el pueblo pasó a ser un pueblo con la salida de Egipto y la entrega de la Torá, esa entrega de la Torá, tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Ahí con eso lo responde lo de la idolatría. Donde tú mueras, moriré yo. Es decir, yo sé que tengo que ser enterrada en un cementerio judío. Yo sé cuáles son también las reglas, las penalidades para aquellas personas que cometen ciertos pecados. Entonces, donde tú mueras, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno y más también, si algo fuera de la muerte nos separare. Y acá Ruth abrazó la tradición y las costumbres y las leyes de Noemí, las leyes del judaísmo, pero Orpá se dio vuelta. Entonces quedó en Orpá, dentro de Orpá quedó un dolor, quedó un quiebre, había un desgarro entre lo que ella quería por un lado, pero no estaba dispuesta a entregar por otro. Existió, entonces ese dolor, esa separación de Noemí, la separación también de sus tradiciones y tener que tomar una decisión de abrazar las costumbres de su infancia, las leyes de su infancia, generaron en Orpá un dolor. Y ese dolor, ella lo cubrió y lo tapó con actos de promiscuidad. Y de todos esos actos le salieron 4 hijos. Uno de ellos era Goliat. Y la psicología habla mucho de que los problemas que nosotros no resolvimos como padres, se los transmitimos a nuestros hijos. Entonces, un problema que no estaba resuelto dentro de Orpá, ella se lo transmitió también a Goliat. Entonces, Goliat, dentro de él tenía un punto, algo de judaísmo tenía algo de judío. Y es por eso que él no estaba tranquilo con ese judaísmo que él tenía dentro. Él no podía sentirse en paz sabiendo que había un desgarro entre el judaísmo que tenía él dentro y la costumbre que su madre había aceptado. Algo parecido, me habló una vez un sociólogo, me comentó que las familias acá, por lo menos en Salta, no sé si será verdad o no, pero eso me dijo un sociólogo, no es algo mío ni de la Torá, que los más antisemitas son aquellos que descienden de los judíos conversos de España. ¿Por qué? Porque los padres, al convertirse al cristianismo obligados, y para proteger a sus hijos y por miedo que sus hijos sean perseguidos como ellos fueron perseguidos, entonces les enseñaron a sus hijos a odiar a los judíos. De esa manera nadie iba a pensar que esa persona era judía, porque si él odia al judío, entonces seguro no es judío. Y así pasaron generaciones y hasta el día de hoy, ciertas familias que vienen de los judíos conversos son los más antisemitas, porque tienen parte de judío dentro, y eso a veces les molesta y les genera esa reacción. Y también nosotros vemos, a mí por lo menos me pasa muchas veces, que hablo con gente, por ejemplo, que no es judía sobre ciertas tradiciones judías, y me dicen, wow, qué impresionante, qué lindo, qué bueno. Y de repente hablo a veces con algún judío y el judío le cuesta un poco más aceptarlo. ¿Por qué? Porque sabe que en realidad eso es parte de él. Y él al no cumplirlo es más fácil criticarlo que decir, bueno, yo no lo cumplo. ¿Sí? Entonces es más fácil criticarlo, más fácil tirarlo abajo ¿por qué? ¿Por qué tanta bronca hacia eso? Y porque en realidad hay algo tuyo que en eso también. En eso hay algo tuyo, algo que te pertenece. Y como te pertenece, entonces vos tenés adentro una mezcla de sentimientos. Eso le pasó también a Goliat. Por eso Goliat, ¿cuál fue el punto? De 40 días, o sea, representando los 40 días que estuvo el pueblo judío, que estuvo Moisés en el monte Sinaí para recibir la Torá, 40 días Goliat luchó contra esos 40 días. 40 días insultó al pueblo de Israel. ¿Y en qué momento del día insultó? A la mañana y a la noche, en el momento del Shema Israel. Entonces él iba todos los días en el Shema Israel, en el momento que había que unirse a Dios, que era parte de él también, él insultaba al pueblo de Israel. Hasta que al final cayó en manos del rey David. Y esto, no sé si es literal, esto lo que estoy diciendo son midrashim, son explicaciones, enfoques, pero sí tienen un concepto. Muchas veces dos opuestos hacen que uno de los dos rompa, o sea, caigan en las manos del otro.
Y acá nosotros vemos en Goliat, en realidad vemos en la madre de Goliat, vemos tanto en Ruth como en Orpá, dos caminos, y los dos son válidos, porque nosotros vemos que también Noemí la abraza y llora y la quiere mucho a Orpá. El camino es válido y de hecho es el camino que Noemí convence a Ruth también que ella tome. No está mal ese camino. Pero Ruth decidió apegarse a Noemí, cambiar su vida. Y eso provocó también un cierto, ¿cómo se dice? Un desenlace, ¿sí? Entre Goliat y David, que uno al sentirse separado del otro, al sentirse que fue excluido, que en realidad no lo fue, pero tenía esa sensación, la madre, psicológicamente la madre había sentido ese desgarro dentro y se lo transmitió a su hijo, terminaron luchando entre ellos. Obviamente que cuando el mensaje que tiene todo esto es que nosotros como padres o como personas muchas veces tenemos que ver cuáles son nuestros conflictos internos, qué es lo que nosotros tenemos, qué desgarros tenemos dentro nuestro y solucionarlos. Y eso cuando uno soluciona, cuando uno vive en paz consigo mismo, entonces primero no ve en el otro un enemigo y también tampoco se lo transmitimos a nuestros hijos. Y acá está, y a partir de esta historia, nosotros vamos a ver en los próximos capítulos también, todo un desenlace que hay entre la historia, dos vidas, la vida de Ruth, y ahora con Orpá ya por ahora terminamos, y vamos a tomar a partir del capítulo 2, así como este capítulo hablaba de las dos cuñadas, a partir del capítulo 2, nosotros vamos a ver la historia de Ruth con otro personaje de la Megilá, que es Boaz, que va a ser su próximo marido, y vamos a ver también muchas leyes, temas alágicos que quizás pocos conocen, pero son interesantes dentro del judaísmo y cómo era el judaísmo de esa época también. Por eso los invito a seguir con esta serie a partir de la semana que viene. Bueno, el Instagram lo voy a apagar ahora y por Zoom el que quiere hacer una pregunta ya voy a habilitar los micrófonos. Bueno, ahí están todos con los micrófonos abiertos. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí está, así nos podemos ver. Bueno, si alguno tiene acá, veo que hay el chat, escribieron en el chat, a ver, que no pude ver hasta ahora. Ahora se escucha perfecto, ok. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Bueno, y si no, damos por finalizada entonces esta clase. Gracias a todos por participar y los espero entonces la semana que viene para el segundo capítulo. Buenas noches.